Imagina esto. Estás tirada en un piso de concreto helado con la respiración entrecortada, mientras un dolor ardiente te atraviesa el pecho como si te hubieran clavado un cuchillo oxidado. La sangre caliente se escapa entre tus dedos y lo último que ves es el rostro sonriente de la persona por la que sacrificaste todo. Esa fue mi muerte. Traicionada, olvidada y desechada como un trapo viejo por la misma hermana a la que protegí con mi libertad. Pero el universo, en su juego más cruel y hermoso, no me dejó pudrirme en esa celda. De repente un frío que no era de este mundo me recorrió la espina dorsal. Mi corazón, que ya había dejado de latir, dio un golpe seco contra mis costillas. Abrí los ojos de golpe y no estaba en la enfermería mugrienta de la prisión. El aire olía a cuero mojado por la lluvia, a Chanel N grados 5 y a esa opulencia falsa que siempre había respirado en casa de mis padres. Mis manos, que hace un segundo buscaban desesperadamente la herida mortal, ahora tocaban la seda suave de una blusa cara. Parpadeé varias veces confundida, mientras las luces tenues del salón principal de la mansión en Connecticut me envolvían como un sueño del que no quería despertar. ¿Esto era el cielo? ¿O el infierno disfrazado de recuerdos? Mi respiración se aceleró. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Porque yo sabía. En lo más profundo de mi ser, yo sabía que esto no era un sueño. Había vuelto. Había regresado al preciso instante que marcó el comienzo de mi destrucción. ¿Estás lista para escuchar la verdad que nadie se atreve a contar? Era la noche del 14 de octubre. 3 años atrás. La noche del accidente que arruinó mi vida, o mejor dicho, la noche en la que mi hermana mayor decidió que mi vida valía menos que su ambición. Penélope, por favor, ¿me estás escuchando? La voz de Chloe temblaba, pero no de arrepentimiento. Temblaba de puro terror egoísta. Bajé la mirada lentamente. Ahí estaba ella. Mi hermana perfecta. La niña dorada de la familia Montgomery. De rodillas sobre la alfombra persa que costaba más que lo que mucha gente gana en un año. Su cabello rubio, normalmente impecable, se pegaba a sus mejillas húmedas por las lágrimas. El rímel corrido le daba un aspecto quebrado, casi humano, pero yo ya sabía la verdad. Esa máscara se caería muy pronto. Sus manos perfectamente manicureadas se aferraban a mis rodillas como si fueran su último salvavidas. Y en ese momento un torrente de recuerdos me golpeó como un tsunami. En mi otra vida, yo había cedido. Había escuchado sus sollozos, sus promesas vacías, su historia de que solo había bebido un poco, que no vio al hombre en el paso peatonal, que su carrera como futura cirujana y su matrimonio con Liam Kensington se irían al carajo si la condenaban. Yo, la hermana menor, la que siempre había sido la sombra, la que tenía el historial impecable, acepté sentarme en el asiento del conductor. Acepté cargar con su culpa. Y pagué con 10 años de infierno. Pero esta vez el dolor de la puñalada aún quemaba en mi memoria. Aún podía sentir el aliento caliente de la muerte en mi nuca. Chloe levantó la vista, desesperada. Penélope, ellos van a destruir mi vida. Tú tienes récord limpio. Papá va a contratar a los mejores abogados. Solo te darán probation, te lo juro. Pero a mí me van a quitar todo. Liam me va a dejar. Mi residencia, todo se va a acabar. Tienes que decir que tú ibas manejando el Range Rover. Por favor, hermanita, hazlo por mí. Cada palabra suya era como una gota de veneno cayendo sobre una herida abierta. Yo la observaba en silencio. Realmente la observaba. Ya no con los ojos de la hermana leal y ciega, sino con los ojos de una mujer que había muerto por su culpa. Vi la manipulación. Vi el cálculo frío detrás de esas lágrimas. No le importaba el hombre que yacía desangrándose a pocas millas de aquí. Solo le importaba ella. Su futuro. Su imagen. Su poder. Un frío cristalino se apoderó de mi mente. El terror residual de mi muerte se congeló hasta convertirse en algo mucho más peligroso, determinación pura. El reloj de la chimenea marcaba las 11:47. En exactamente 3 minutos en mi vida anterior, yo habría dicho que sí. Pero esta Penélope ya no existía. Me levanté lentamente del sofá. Chloe cayó hacia atrás sobre sus talones, sorprendida. Nunca en nuestros 26 años de vida yo le había dicho que no. Nunca. Yo era la que siempre cedía, la que sonreía,
la que cargaba con las consecuencias para mantener la paz familiar. ¿Qué? ¿Cómo que no? Su voz subió de tono, quebrándose como cristal fino. Penélope, no hay tiempo. La policía debe estar llegando al lugar del accidente. Tú estabas dormida. No hiciste nada malo. Solo di que te entró el pánico y manejaste hasta casa. Es fácil. La miré desde arriba. Por primera vez en mi vida, la miré como lo que realmente era, un monstruo con cara de ángel. No, Chloe, dije con voz ronca pero firme. Cada sílaba pesaba como plomo. No voy a cargar con tu crimen. No esta vez. Su rostro se transformó. La desesperación dio paso a una furia venenosa que deformó sus bonitos rasgos. Estás siendo egoísta. Gritó, levantándose de un salto. Yo voy a ser cirujana. Tú solo trabajas en una galería de arte mediocre. Mi vida vale más que la tuya. Me lo debes a mí. Se lo debes a esta familia. Dejé escapar una risa baja, oscura, cargada de todo el dolor acumulado de 8 años en prisión y una muerte solitaria. ¿Egoísta? La palabra casi me hizo reír más fuerte. La que había sacrificado su libertad, su novio, su futuro y finalmente su vida, ¿era yo la egoísta? Caminé con pasos firmes hacia el aparador de caoba donde descansaba mi bolso de diseñador. Mis dedos temblaban ligeramente no de miedo, sino de la adrenalina de quien sabe que está cambiando su destino para siempre. Chloe dio un paso atrás, confundida. Nunca había visto esta versión de mí. La Penélope rota, sumisa y sacrificada había muerto en ese piso de concreto. La que regresó era alguien completamente nueva. Penélope, ¿qué estás haciendo? Preguntó con voz temblorosa. Me giré hacia ella, sosteniendo su mirada sin piedad. Estoy eligiendo vivir, Chloe. Por primera vez, estoy eligiendo vivir. El salón quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mansión. Fuera, la tormenta arreciaba. Dentro otra tormenta mucho más peligrosa acababa de comenzar. Y esta vez, yo no sería la que se ahogara. ¿Quieres saber qué pasó cuando le mostré a mi hermana la evidencia que cambiaría todo para siempre? Mantén los ojos bien abiertos, porque esto apenas comienza. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con cuchillo. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes, recordándome que el tiempo corría en contra de Chloe, pero ya no en mi contra. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, como si me hubiera salido una segunda cabeza. La Penélope que ella conocía nunca se habría atrevido a desafiarla. Esa Penélope ya estaba muerta. ¿Qué dijiste? Preguntó con la voz entrecortada, casi un chillido. ¿Elegir vivir? No seas ridícula. Esto no se trata de ti, Penélope. Se trata de nosotras. De la familia. Dio un paso hacia mí, con las manos convertidas en puños temblorosos. Su maquillaje corrido ya no le daba aspecto frágil, ahora parecía una máscara derritiéndose sobre un rostro lleno de rabia pura. Yo me mantuve firme. Por dentro sentía como cada pedazo roto de mi alma anterior se iba recomponiendo con fuego. Ya no era la hermana sombra. Era la que había regresado del infierno con las cicatrices aún ardiendo. Precisamente porque se trata de la familia, respondí con voz baja y cortante, esta vez no voy a ser el sacrificio que ofrecen en el altar de tu egoísmo. Chloe soltó una risa nerviosa, de esas que usan las personas cuando están a punto de perder el control. Estás exagerando. Solo fue un accidente. Un maldito error. ¿Vas a dejar que un desconocido arruine todo lo que hemos construido? ¿Por orgullo? Tú ni siquiera estabas manejando. Sus palabras me golpearon, pero no como antes. Ahora rebotaban contra una armadura que yo misma había forjado en esa celda fría. Caminé con calma hacia el aparador, sintiendo como mis tacones resonaban contra el piso de mármol. Cada paso era una declaración. Cada respiración, una victoria. Saqué mi bolso y con movimientos deliberados, abrí el compartimento secreto que muy pocas personas conocían. Mis dedos rozaron la pequeña tarjeta de memoria. Ese pedacito de plástico que en mi vida anterior, había tardado años en descubrir. La sostuve entre el pulgar y el índice levantándola bajo la luz cálida de la lámpara de cristal. ¿Sabes qué es esto, Chloe?
Ella se quedó congelada, mirando la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Una memoria? Balbuceó. ¿Qué tiene que ver eso con? Es la prueba que va a destruir la mentira que estás tratando de construir, continué sin dejarla terminar. Mientras tú creías que solo había una cámara normal en el Range Rover, yo instalé algo más. Una cámara 360 grados oculta, conectada directamente a la batería. Graba todo, velocidad, ubicación, audio del interior, y cada segundo de lo que realmente pasó esa noche. El color abandonó el rostro de mi hermana. Sus labios temblaron y de repente se lanzó hacia mí como una fiera. «Dámela», gritó, estirando los brazos con desesperación. «Dame eso ahora mismo, Penélope». Me moví con rapidez, apartándome a un lado. Su mano solo rozó el aire. Verla así, perdiendo completamente la compostura, me produjo una mezcla de satisfacción y tristeza profunda. ¿Cuántas veces había visto yo esa misma cara de monstruo y la había ignorado por amor? «No vas a tocarla», dije con frialdad. «Esta tarjeta se queda conmigo. Tiene la verdad completa, tú cantando borracha al momento exacto en que aceleraste en lugar de frenar, y cómo seguiste adelante sin mirar atrás». Chloe se tambaleó. Por un segundo vi verdadero pánico en sus ojos. No era el miedo de quien cometió un error. Era el terror de alguien que ve cómo se derrumba todo su castillo de mentiras. «Estás inventando todo esto para hacerme daño», acusó, pero su voz ya no tenía fuerza. «Siempre has tenido celos de mí. De mi carrera, de Liam, de la atención que recibo. Esto es venganza barata». Dejé escapar una sonrisa lenta, cargada de años de dolor acumulado. «¿Venganza? No, hermana. Esto es justicia. La que nunca me dieron cuando me pudrí en esa prisión por algo que tú hiciste». Metí la tarjeta real en el bolsillo interno de mi chaqueta y saqué del llavero un USB plateado que brillaba bajo la luz. Lo levanté para que lo viera bien y luego lo lancé con despreocupación sobre la mesa de centro de vidrio. El sonido seco del metal contra el cristal resonó en todo el salón. «Esto es una copia de ayer», expliqué con calma. «No sirve para esta noche. Considéralo un recuerdo, o un aviso de lo que está por venir». Chloe miró el USB como si quisiera incinerarlo con la mirada. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones agitadas. «No puedes hacerme esto», susurró. «Somos sangre. Somos familia. Si sales por esa puerta, vas a destruirnos a todos». Me acerqué un paso más, mirándola directamente a los ojos. Ya no había amor ciego allí. Solo una claridad helada y liberadora. Saldré por esa puerta porque ya no quiero ser parte de esta familia tóxica. Prefiero estar sola y libre que acompañada y encadenada. Caminé hacia la entrada principal. Cada paso que daba me hacía sentir más ligera, como si me estuviera quitando años de cadenas invisibles. La lluvia se escuchaba más fuerte ahora, invitándome a salir. «Penélope», gritó Chloe detrás de mí con la voz rota. «Si cruzas esa puerta, estás muerta para esta familia. Papá te va a desheredar. Todos te van a dar la espalda. No vas a tener nada». Me detuve con la mano en el pomo frío de la puerta. El metal se sentía real, sólido como la decisión que estaba tomando. Miré por encima de mi hombro, viendo a mi hermana mayor convertida en un desastre tembloroso. «Ya estuve muerta una vez, Chloe», dije con voz suave pero cargada de poder. «En una celda fría con tu sonrisa como último recuerdo. Esto solo es mi resurrección». Abrí la puerta de par en par. El viento húmedo de octubre me golpeó el rostro, mezclándose con la lluvia que caía con fuerza. No me importó. Salí sin mirar atrás, dejando que la puerta se cerrara con un golpe seco detrás de mí. Los gritos de Chloe se escucharon incluso por encima de la tormenta. «Penélope. Vuelve aquí. Penélope. No puedes hacerme esto». Pero yo ya caminaba bajo la lluvia, sintiendo como el agua fría lavaba parte del peso que había cargado durante años. Llamé a un Uber mientras avanzaba hacia la calle principal, con el corazón latiendo fuerte pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. ¿Quieres saber qué descubrí cuando revisé esa grabación en el camino a la comisaría? Lo que creí que era un simple accidente, resultó ser algo mucho más oscuro y calculado. La verdadera cara del monstruo que creía conocer.
No te muevas de tu asiento. La caída de los Montgomery apenas está comenzando. El Uber avanzaba bajo la lluvia torrencial de Seattle, y las luces de neón se deslizaban por la ventana como lágrimas de colores. Me recosté en el asiento trasero con el corazón todavía acelerado por la confrontación. Saqué el adaptador y metí la tarjeta de memoria en mi teléfono. Tenía que ver la verdad con mis propios ojos antes de entregársela a la policía. Al principio, la imagen era borrosa por la fuerte lluvia. Se escuchaba el sonido rítmico de los limpiaparabrisas y la voz de Chloe cantando a todo pulmón una canción de radio, pero con la lengua claramente pesada por el alcohol. Sonreí con amargura. Esa era la hermana perfecta, que todos adoraban. Avancé un poco en el vídeo. El Range Rover giraba en la avenida Quinta. De pronto, las luces de la calle iluminaron la figura de un hombre cruzando la calle. Mi estómago se contrajo. En ese momento esperaba ver un frenazo desesperado, un intento de evitarlo, pero lo que vi me heló la sangre. En lugar de reducir la velocidad, el indicador subió. 35 millas por hora, 48. Chloe no frenó. Aceleró. Y justo antes del impacto dio un ligero giro al volante hacia la izquierda, directo hacia él. El golpe se sintió incluso a través de la pantalla. Un sonido sordo horrible que me revolvió las entrañas. No fue un accidente. Esto fue intencional. Me tapé la boca con la mano, sintiendo que el mundo giraba. Rebobiné el vídeo una y otra vez. No había duda. Ella vio al hombre perfectamente. Y eligió atropellarlo. ¿Quién eras tú? Susurré congelando la imagen en el rostro del hombre iluminado por los faros. Simon Sterling. Lo reconocí al instante. Ese rostro serio y elegante que había visto en varias galas de la Fundación Familiar. El auditor forense que mi padre había contratado recientemente para revisar las cuentas de la Fundación Benéfica. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas sangriento. En mi vida anterior, me culparon de desfalcar millones de esa misma fundación. Dinero que desapareció mientras yo estaba encerrada. Ahora entendía por qué. Chloe había estado robando durante años. Simon estaba a punto de descubrirlo todo al día siguiente. Por eso lo eliminó. No fue un impulso de ebria. Fue un asesinato calculado. Y Liam, mi prometido. El hombre que juraba amarme. Todo apuntaba a que él también estaba metido. Probablemente fue quien planeó cómo silenciar al auditor. Sentí una náusea profunda. El Uber dio una curva y apoyé la frente contra el vidrio frío. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de rabia pura, de traición que quemaba como ácido. Todos esos años pudriéndome en prisión, creyendo que había sido un error trágico, mientras mi propia familia me usaba como chivo expiatorio para tapar un asesinato y un robo millonario. Me quitaron mi libertad, mi futuro, mi vida, y luego me asesinaron cuando estuve cerca de descubrir la verdad. El dolor en mi pecho regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era solo el fantasma de la puñalada. Era el peso de haber confiado ciegamente en personas que me veían como un simple peón desechable. ¿Todo bien, señorita?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Asentí sin poder hablar. No podía explicarle que acababa de ver cómo mi hermana se convertía en asesina frente a mis ojos. Seguí revisando el vídeo. La voz de Chloe después del impacto era puro pánico, pero no por el hombre muerto. Era pánico por ella misma. Llamó a Liam por Bluetooth y le contó todo llorando. Escuché claramente cómo él le ordenaba con voz fría que limpiara el auto, que me despertara y me involucrara. Usa a Penélope, ella siempre obedece. Cada palabra era como un cuchillo nuevo clavándose en mi espalda. La traición era mucho más grande de lo que imaginé. No solo Chloe. Toda la familia Montgomery había construido su imperio sobre mentiras, sangre y ambición sin límites. Yo era la pieza perfecta, la hija menor callada, responsable, la que nunca cuestionaba nada. Pero esa Penélope murió en el piso de esa prisión. La que iba en ese Uber era alguien que ya no tenía nada que perder. Guardé el vídeo en la nube con manos temblorosas. 2 copias. 3. No iba a arriesgarme. Esta evidencia iba a llegar a donde tenía que llegar. El auto se detuvo frente a la comisaría.
Las luces azules y rojas parpadeaban bajo la lluvia. Respiré hondo sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí como una llama imposible de apagar. Ya no era solo por venganza. Era por ese hombre inocente que murió en la calle. Por la Penélope que fui y que ellos destruyeron. Por todas las veces que callé para mantener la familia unida. Ahora la verdad iba a salir a la luz, aunque tuviera que quemar todo el imperio Montgomery hasta los cimientos. Pagué al conductor y bajé del auto bajo la lluvia. El agua fría me golpeaba el rostro, pero yo caminaba con la espalda recta, con la tarjeta de memoria ardiendo en mi bolsillo como un arma cargada. ¿Estás listo para ver cómo entregué esta bomba directamente en las manos del detective que en otra vida me odiaba? Porque lo que pasó dentro de esa comisaría cambió todo para siempre. El ambiente en la sala de interrogatorios era tan tenso que parecía que el aire podía explotar en cualquier momento. La puerta se abrió con un golpe seco y entraron todos, mis padres al frente con sus caras de piedra y trajes impecables, seguidos de Nathaniel Reed, el abogado que siempre limpiaba sus desastres. Detrás venía Chloe agarrada del brazo de Liam como si fuera su escudo, con los ojos hinchados pero todavía llenos de esa arrogancia que no se rendía. Me quedé sentada con la espalda recta, observándolos como quien mira una obra de teatro que ya sabe cómo termina. Nathaniel Reed colocó su maletín sobre la mesa con un golpe fuerte y me miró con esa sonrisa de tiburón acostumbrado a ganar. Penélope, esto se acaba aquí, dijo con voz grave y controlada. Vas a firmar esta declaración ahora mismo. Tu padre te llevará a un lugar donde puedas recibir la ayuda que claramente necesitas. Todo esto ha sido un lamentable malentendido. Mi madre dio un paso adelante con esa voz dulce y falsa que usaba en las galas. Cariño, sabemos que has estado muy estresada. La galería, los celos. Chloe nos contó cómo tomaste el auto mientras ella dormía. No fue tu intención lastimar a nadie. Solo firma y te llevaremos a un sitio seguro. Liam ni siquiera me miraba a los ojos. Se mantenía medio escondido detrás de Chloe, con la mandíbula apretada. Yo sentí una calma extraña, casi peligrosa. Esa misma calma que se tiene cuando ya moriste una vez y nada puede asustarte más. En ese preciso instante la puerta volvió a abrirse. El detective Gregory Hayes entró con paso firme, acompañado de un técnico joven que cargaba una laptop negra y dos oficiales uniformados que se colocaron junto a la salida. Hayes arrastró una silla, se sentó al revés y apoyó los brazos en el respaldo. Su mirada recorrió a cada miembro de mi familia como si fueran presas. Señor Reed, empezó con tono bajo, le sugiero que les diga a sus clientes que guarden silencio. Cada palabra que han dicho en esta sala ha quedado grabada. Mi padre soltó una risa corta y nerviosa. ¿De qué está hablando? Fue un accidente. Esto es ridículo. Hayes hizo una seña al técnico. El joven abrió la laptop y presionó play. De inmediato, la sala se llenó con el sonido de la lluvia y los limpiaparabrisas. Luego llegó la voz de Chloe borracha, cantando. Mi madre giró la cabeza bruscamente hacia ella. Después sonó el tono de llamada Bluetooth y la voz clara de Liam respondió. ¿Conseguiste el auto? Sí, voy por la quinta, respondió Chloe entre risas ebrias. Liam, si Sterling llega mañana con ese informe estoy acabada. Papá me mata. Todo ese dinero que sacamos del fondo de niños. Tranquila, cortó Liam con frialdad. Él camina a casa todas las noches a esa hora. Asústalo. Rómpele las piernas si es necesario, pero consigue ese maletín. El sonido del motor acelerando llenó la habitación. El golpe seco. El grito de Chloe. Luego su llanto histérico pidiéndole a Liam que la ayudara, y él ordenándole fríamente que me involucrara a mí. El silencio que siguió fue brutal. Chloe se puso pálida como un fantasma. Liam retrocedió hasta chocar contra la pared con los ojos desorbitados. Yo solo le seguía la corriente. Gritó de repente. Estaba borracha. Nunca pensé que realmente lo iba a hacer. Mentiroso. Aulló Chloe lanzándose contra él con las uñas por delante. Fue tu idea. Tú creaste las empresas fantasma. Tú dijiste que teníamos que quitar a Sterling del camino. Liam la empujó con fuerza contra la pared. Ella actuó sola. Todos la oyeron. Mis padres se quedaron congelados. Mi padre, el gran David Montgomery, parecía que iba a desplomarse.
Mi madre se cubría la boca con manos temblorosas, mirando a sus hijos como si los viera por primera vez. Yo me levanté lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mientras ustedes planeaban cómo encerrarme en un psiquiátrico, dije con voz clara, yo ya había enviado todo. Las fotos del libro contable que estaba escondido en el Fiumide de papá, los números de las cuentas en Islas Caimán, los correos donde se cubrían las pérdidas. Todo está ahora mismo en manos de la SEC, el IRS y el FBI. Mi padre dio un paso tambaleante hacia mí. Penélope, ¿qué has hecho? Eres sangre de nuestra sangre. Lo miré directo a los ojos sin parpadear. Sangre que nunca dudaron en derramar cuando les convenía. Hayes se puso de pie. Chloe Montgomery y Liam Kensington están bajo arresto por conspiración y asesinato en primer grado de Simon Sterling. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi hermana fue como música para mis oídos. Chloe gritaba, lloraba y pataleaba mientras los oficiales la sacaban. Liam seguía repitiendo que todo era un malentendido con la voz quebrada. Mis padres intentaron acercarse a mí, pero Hayes les bloqueó el paso. Yo tomé mi bolso con calma y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo y miré atrás. La imagen de mi familia desmoronándose bajo las luces frías de la comisaría quedaría grabada en mi memoria para siempre. Afuera, la lluvia había parado. El cielo empezaba a clarear con tonos morados y dorados. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. El fantasma del dolor en mi pecho había desaparecido por completo. Ya no era la hija sacrificada. Ya no era la sombra. Era Penélope Montgomery, la mujer que regresó de la muerte y quemó su propio infierno para poder renacer. Cada paso que daba alejándome de esa comisaría sentía como si estuviera caminando hacia una nueva vida. Una vida que por fin me pertenecía. Y mientras el sol empezaba a salir sobre Seattle, supe que esto solo era el comienzo de mi verdadera historia. La caída de los Montgomery fue épica, pero mi ascenso apenas está empezando. El detective Hayes apenas había terminado de dar las órdenes cuando la puerta principal de la comisaría se abrió con fuerza. Entraron como un huracán de poder y dinero, mis padres al frente escoltados por 4 abogados con trajes que costaban más que un auto. Detrás venía Chloe con el rostro pálido pero la mirada encendida de furia contenida, agarrada del brazo de Liam como si fuera su última tabla de salvación. El aire en la sala se volvió pesado. Yo seguía sentada en la habitación de interrogatorios, observándolos a través del vidrio. Sentí un nudo en el estómago, pero no de miedo. Era algo más profundo, como el momento justo antes de que caiga el telón en una tragedia. Hayes me miró y levantó una ceja. ¿Estás segura de querer hacer esto? Asentí lentamente. Déjalos entrar. Es hora de que escuchen la verdad de mi boca. La puerta de metal se abrió con un sonido frío. Nathaniel Reed fue el primero en cruzar con su maletín de cuero brillando bajo las luces fluorescentes. Mi padre, David Montgomery, entró con esa expresión de CEO que está a punto de cerrar un mal negocio. Mi madre caminaba a su lado, impecable incluso a las 3 de la mañana, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Chloe y Liam fueron los últimos. Ella me miró con puro veneno. Él evitó mis ojos. Penélope, hija, empezó mi padre con voz grave y controlada, como si estuviera en una junta directiva. Esto ha llegado demasiado lejos. Vamos a resolverlo en familia. Nathaniel Reed deslizó un documento sobre la mesa metálica. Firma esto. Es una declaración simple. Admite que tomaste el auto sin permiso, que estabas confundida y que conducías en un estado emocional inestable. El fiscal amigo de tu padre está dispuesto a ofrecer un acuerdo. 1 año en una clínica privada de lujo en Bellevue y todo esto desaparece. Mi madre se acercó estirando la mano como si quisiera acariciarme el cabello como cuando era niña. Mi amor, hemos notado cómo has estado últimamente. La galería que no avanza, esa envidia hacia tu hermana. Chloe nos contó que tomaste las llaves mientras ella dormía. No te estamos juzgando. Solo queremos que recibas ayuda profesional. Estarás cómoda con las mejores terapeutas. Podrás descansar de toda esta presión que te has puesto tú sola. Liam finalmente levantó la mirada. Su voz sonó suave, casi cariñosa, pero yo conocía muy bien esa actuación. Pen, por favor. Has estado bajo mucho estrés. Todos lo vemos. Firma y déjanos cuidarte.
Te prometo que cuando salgas todo volverá a ser como antes. Sentí como cada palabra intentaba enredarme como hilos invisibles tratando de atarme de nuevo al lugar que siempre ocupé, la hija obediente, la que callaba, la que cargaba todo. Pero esa Penélope ya no existía. Me recosté en la silla plástica, cruzando las manos sobre mi regazo con total calma. Los observé uno por uno, dejando que el silencio creciera hasta volverse incómodo. ¿Esa es la versión oficial entonces? Pregunté con voz clara y firme. Que yo robé el auto, que yo manejaba borracha o drogada, y que estoy intentando culpar a mi pobre hermana porque estoy loca de celos. Reed sonrió con arrogancia. Exacto. Y te recomiendo que la aceptes. De lo contrario, las cosas se pueden poner muy feas para ti. Un juez amigo puede hacer que pases mucho tiempo encerrada en un lugar mucho menos agradable que Bellevue. Chloe dio un paso adelante con lágrimas brillando en sus ojos. Siempre has querido lo que yo tengo. Mi carrera, mi relación, ¿por qué me haces esto? Yo te quiero, Penny. Solo firma y terminemos con esta pesadilla. Por dentro una risa oscura crecía. Ellos seguían pensando que yo era la misma chica débil que podían manipular con culpa, con miedo y con promesas vacías. No tenían idea de que la mujer frente a ellos ya había sentido el frío de la muerte y el peso de sus traiciones. Me levanté despacio, apoyando las manos sobre la mesa. Mis ojos se clavaron en los de mi padre. Durante años me enseñaste que la familia lo es todo. Que debemos protegernos unos a otros. Y ahora me piden que me entregue como un cordero para salvar el pellejo de Chloe. ¿Eso es lo que significa ser una Montgomery? Mi madre intentó acercarse más. Cariño, estás alterada. No piensas con claridad. Al contrario, respondí con una sonrisa tranquila que los desconcertó. Por primera vez en mi vida estoy pensando con una claridad cristalina. El reloj en la pared marcaba los minutos. Sabía que Hayes estaba del otro lado del vidrio, listo. Pero todavía no. Quería que se hundieran más profundo en su propia mentira. Liam intentó un último acercamiento. Penélope, yo estuve ahí para ti siempre. No tires todo por la borda. Firma y te juro que estaré esperando cuando salgas. Esas palabras fueron como sal en una herida que ya había sanado. El hombre que en otra vida se casó con mi hermana mientras yo me pudría en prisión ahora se atrevía a hablarme de lealtad. Sentí una fuerza nueva recorriéndome el cuerpo. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Miré directamente a la cámara en la esquina superior de la habitación y hablé con voz alta y clara para que quedara registrado todo. Entonces, que conste. Toda la familia Montgomery está diciendo en este momento que yo robé el vehículo, que yo fui quien atropelló a Simon Sterling, y que estoy inventando todo esto por inestabilidad mental. Reed sonrió satisfecho y empujó el papel hacia mí. Firma y acabemos con esto. Yo no moví ni un dedo. Solo los miré uno por uno grabando sus rostros en mi memoria. Rostros que alguna vez amé y que ahora solo me producían una profunda lástima. El silencio se alargó. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Y en ese preciso momento, supe que habían caído exactamente en la trampa que yo les había tendido. ¿Quieres saber cómo se derrumbó todo cuando se reprodujo esa grabación? Porque lo que vino después fue más fuerte que cualquier pesadilla que ellos pudieran imaginar. La tensión en la sala de interrogatorios era tan espesa que parecía que las paredes iban a cerrarse sobre nosotros. Todos me miraban esperando que tomara el bolígrafo y firmara mi propia sentencia. Mi madre tenía esa expresión de lástima fingida, mi padre cruzaba los brazos con impaciencia, y Chloe me observaba con una mezcla de súplica y amenaza. De pronto, la puerta se abrió de golpe. El detective Hayes entró con paso decidido, seguido del técnico con la laptop bajo el brazo. Sin decir una palabra arrastró una silla y se sentó frente a todos nosotros. Señores, dijo con voz grave antes de que sigan hablando, deberían escuchar algo. Mi padre frunció el ceño. Esto ya ha pasado de ser una broma. Exijo que... Hayes levantó la mano y el técnico presionó play. El sonido de la lluvia llenó inmediatamente la habitación. Los limpiaparabrisas, la música de fondo, y luego la voz de Chloe, claramente ebria, cantando a gritos. Mi madre giró la cabeza hacia ella con los ojos muy abiertos. Chloe se puso rígida. Entonces sonó el tono de llamada Bluetooth. Hey, ¿ya tienes el auto?
La voz de Liam salió limpia y sobria de los altavoces. Chloe respondió entre risas torpes. Sí, voy por la quinta. Liam, si Sterling presenta ese informe mañana, estoy muerta. Papá me va a matar. Todo el dinero que sacamos del fondo pediátrico. Liam contestó sin dudar con tono frío y calculador. Tranquila. Él siempre camina a esa hora de regreso a casa. Asústalo. Si es necesario, rómpelo, pero quítale ese maletín. No podemos permitir que hable. El motor rugió de repente. El contador de velocidad subió visiblemente. Se escuchó el grito de Chloe, ahí está, y luego el impacto horrible, seco, que retumbó en toda la sala. Mi madre soltó un gemido ahogado y se tapó la boca. Mi padre retrocedió hasta chocar contra la pared, pálido como nunca lo había visto. Chloe empezó a temblar. No, eso no es, balbuceó. Pero el audio continuaba. Chloe llorando histérica después del golpe. Liam. Lo golpeé. Hay sangre por todos lados. ¿Qué hago? Y la respuesta de Liam, cortante como un cuchillo. Sigue conduciendo. Llega a casa, limpia el frente del auto y despierta a Penélope. Dile que te debe un favor. Ella siempre hace lo que le pides. El silencio que cayó después fue devastador. Liam fue el primero en romperlo. Retrocedió con los ojos desorbitados y levantó las manos. Eso no es lo que parece. Yo solo le estaba siguiendo el juego. Estaba borracha, no pensé que realmente iba a atropellarlo. Chloe se giró hacia él como una fiera. ¡Hijo de puta!, gritó, lanzándose contra él y arañándole la cara con las uñas. Todo esto fue tu idea. Tú armaste las empresas fantasma. Tú dijiste que teníamos que sacar a Sterling del camino antes de que descubriera todo. Liam la empujó con fuerza contra la pared. Cállate. Tú fuiste quien aceleró. Yo no tenía nada que ver con el atropello. Mi padre, con la voz quebrada por primera vez en su vida, murmuró. ¿De qué dinero están hablando? ¿Qué fondo pediátrico? Chloe y Liam se callaron de golpe, dándose cuenta demasiado tarde de todo lo que habían revelado. Yo me levanté despacio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentía una calma profunda, casi sagrada, recorriendo mi cuerpo. Mientras ustedes planeaban encerrarme en un psiquiátrico para seguir tapando sus crímenes, dije con voz clara y firme, yo ya había actuado. Cuando hice la copia de esa grabación, también revisé otros archivos. Encontré el libro contable que escondes en el doble fondo de tu Hyumi de papá. Fotografié cada página. Los números de las cuentas en las Islas Caimán que Liam creó. Los correos donde los tres acordaban cómo ocultar los 10 millones desaparecidos de la fundación. Mi madre se tambaleó. Penélope, no puedes habernos hecho esto. Somos tu familia. La miré directamente a los ojos. Familia es lo que ustedes decían mientras me preparaban para pudrirme en prisión. Familia es lo que decían cuando planeaban matarme antes de que pudiera hablar. Aye se puso de pie. Su voz sonó como un veredicto. Chloe Montgomery y Liam Kensington quedan detenidos por conspiración, asesinato en primer grado y malversación de fondos. Los oficiales entraron rápidamente. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Chloe fue uno de los más liberadores que había escuchado jamás. Ella gritaba, pataleaba y lloraba, llamándome traidora, suplicando, amenazando. Liam intentaba explicar, negociar, ofrecer información a cambio de piedad, pero ya era tarde. Mi padre intentó acercarse a mí, con la mano extendida. Penélope, podemos arreglar esto. Todavía somos los Montgomery. No destruyas todo lo que construimos durante generaciones. Me aparté con suavidad pero con firmeza. Lo que construyeron fue una casa de mentiras y sangre, papá. Yo solo abrí las ventanas para que entrara la luz. Mi madre cayó de rodillas, sollozando de verdad por primera vez. Por favor, no nos dejes así. Por un segundo sentí un pinchazo en el pecho. No era dolor por ellos, era duelo por la familia que creí tener. Esa que nunca existió realmente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Cada paso que daba alejándome de esa sala sentía como si me estuviera quitando años de cadenas invisibles. Atravesé el pasillo de la comisaría mientras los primeros rayos del amanecer empezaban a colarse por las ventanas.
Afuera, la lluvia había cesado por completo. El cielo de Seattle se teñía de tonos rosados y dorados. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire limpio y húmedo de la mañana. El fantasma que había cargado durante años en el pecho había desaparecido por completo. Ya no era la hija que sacrificaban. Ya no era la hermana sombra. Ya no era la prometida traicionada. Era Penélope Montgomery, la mujer que había muerto y regresado más fuerte, más sabia y más libre. Mientras caminaba por la acera mojada, sentía que cada paso marcaba el comienzo de algo completamente nuevo. Tenía toda una vida por delante sin cadenas, sin traiciones y sin miedo. La caída de mi familia había sido brutal y merecida. Pero mi renacimiento apenas estaba empezando. Y esta vez, nadie iba a detenerme.